Buenos días. En el día de hoy me encuentro con Julieta Álvarez, líder ciudadana. Julieta, entremos en materia. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues pensaría que la nación es lo macro, lo que abarca el gobierno y el Estado. De forma más clara te respondo matemáticamente. Espérame. Todos los niños vieron matemática y vieron conjunto, ¿verdad? Entonces yo pensaría que esto está más claro. El conjunto universal viene siendo la nación y dentro de ese conjunto universal están tanto el Estado como el gobierno. El Estado y el gobierno tienen intersecciones como las personas que entran dentro de ellas participando políticamente de alguna manera, como el presidente, el consejo, etc. Y esto quiere decir en pocas palabras que el conjunto universal es la nación y tanto A como B, que es el gobierno y el Estado, pertenecen a esa nación. ¿Listo, John? Listo. Bueno, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la participación política es la acción que ejecuta una persona que quiere hacer parte de ese acto democrático. ¿Cómo así? Yo, Julieta, deseo ejercer mi derecho democrático, deseo participar. ¿Y cómo hago eso? Concretamente en los actos políticos, ¿cómo? Con el voto. En el voto a la presidencia, en el voto al consejo, dependiendo en la ciudad o en el país donde vivas. ¿Cómo defines política? Pues te lo podría decir como ese concepto que aprendí en algún momento, que la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. Pero realmente pienso que la política es esa estructura que contiene lineamientos que nos deberían ayudar a bien administrar nuestro gobierno, nación o Estado. Y digo que debería, porque desafortunadamente esos lineamientos que pueden ser manipulados por el que en su momento tenga el poder en el gobierno o en la nación. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pues la política es el verbo y lo político viene siendo esa persona que realiza la acción de ese verbo. Bien. ¿Qué elementos componen la cultura política? La verdad creería que los elementos de la cultura política son muy subjetivos y depende de lo que piensa el ciudadano con respecto al poder y cómo se orienta ese poder al bien de la sociedad. Por ejemplo, para mí un elemento primordial es un valor, la ética o la honestidad. ¿Por qué? Porque en ese momento ese valor en una persona construiría confianza, la confianza que necesita esa persona como tal del ciudadano para manejar el poder del gobierno. Bueno, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues elementos ya te respondí anteriormente, de verdad. Y deberes, pues es lo que debes hacer para convivir dentro de esa sociedad, las normas que debes seguir para poder interactuar en la sociedad. Y los derechos es todo aquello que tú deberías recibir por el solo hecho de ser parte de esa sociedad. Bien, muchas gracias. Buenos días, en el día de hoy nos encontramos con Evelyn Benavides, líder ciudadana. Evelyn, entremos en materia. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, yo definiría el gobierno como un conjunto de personas con cierto cargo dentro del Estado y de la nación, participando nosotros como habitantes en la nación y siendo regidos por un gobierno, es decir, que todo está conllevado, o sea, todo va conllevado de la mano para formar una sola cosa. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, en sí son acciones que realizamos los ciudadanos para asuntos del Estado, la participación política, y definiría la democracia como una forma de organización social. ¿Cómo defines la política? Definiría la política como la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. ¿Cómo defines, cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política en sí creo que son mecanismos mediante el cual se establecen órdenes, siendo en esto lo político como la calidad de las relaciones entre nosotros los seres humanos. ¿Qué elementos
componen la cultura política? Algunos elementos principales pueden ser los conocimientos, las actitudes, las evaluaciones, lo que hace parte de nosotros como seres humanos. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano lleva muchos deberes como la ética, el respeto, entre otros valores, perdón. Y definiría el derecho como un conjunto de libertades que tenemos nosotros como ciudadanos y los deberes como las obligaciones que tenemos para la edificación del bien común en la sociedad. Muy bien, gracias. A ustedes.